El ataque. A medida que el sol se ocultaba bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la ciudad, Mark subió al metro, listo para un tranquilo viaje a casa después de un largo día de trabajo. El andén, apenas iluminado, estaba casi vacío, a excepción de algunos pasajeros dispersos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Mark tomó asiento en la parte trasera del vagón del metro, sintiendo una sensación de alivio a medida que el tren se alejaba del andén. Pero su sensación de tranquilidad se rompió momentos después. Las puertas del vagón del metro se abrieron con un siseo, y una horda de figuras grotescas entró. El corazón de Mark latió con fuerza de miedo al darse cuenta de que no eran pasajeros normales. Eran zombis, con la piel pálida, la ropa raída y una mirada vacía y hambrienta en sus ojos. Los zombis invadieron el vagón del metro, su número aumentando con cada momento que pasaba. Arañaban la ropa de Mark, desgarrando su camisa y golpeando implacablemente su pecho. El pánico se apoderó de él, y su miedo era sofocante. Pero para su asombro, no lo mordieron ni lo atacaron. Era como si su intención no fuera hacerle daño, sino despertar algo en él. El corazón de Mark latía con fuerza, pero no era la amenaza de ser devorado lo que lo causaba. Era el puro terror. El mundo a su alrededor se difuminó, y su visión se oscureció. Lo último que recordaba era la sensación de que su pecho se estrechaba de miedo antes de perder el conocimiento. Cuando Mark se despertó, se encontraba en un espacio pequeño y muy iluminado. Luchó por enfocar su visión, mientras el recuerdo del metro y los zombis aún estaba vívido en su mente, pero la habitación que lo rodeaba era completamente diferente. Estaba tumbado en una camilla dentro de una ambulancia, con paramédicos a su alrededor. Los paramédicos notaron rápidamente que estaba despierto. Uno de ellos, una mujer de mediana edad, le ofreció una sonrisa reconfortante. «Nos diste un buen susto», dijo. «Tuviste un ataque al corazón, pero ahora estás en buenas manos». Mark intentó hablar, contarles sobre el extraño encuentro en el metro, pero su voz estaba débil. Los paramédicos desestimaron sus divagaciones incoherentes como delirios, explicando que su ataque al corazón había causado alucinaciones. «No sabemos cómo sobreviviste», comentó uno de los paramédicos. «Pero eres un hombre afortunado». La ambulancia continuó su camino hacia el hospital. La mente de Mark daba vueltas de incredulidad, incapaz de conciliar los horrores que había experimentado con la explicación proporcionada por los paramédicos. No podía quitarse la sensación de que había más en el incidente del metro de lo que se veía a simple vista, que los zombis habían querido algo de él. Pero mientras yacía en la ambulancia, inseguro de lo que realmente había ocurrido, no pudo negar la verdad innegable: había escapado por poco de la muerte y regresado al mundo de los vivos.